fines de la clase estoy compartiendo, no sé si sale, la ley de contrato de trabajo. Sí, acá me dice Claudia que la veo, me dice que sí, así que bueno. Bueno, vamos a empezar a ver, porque digamos, hasta ahora lo que estuvimos viendo son principios generales, ¿no es cierto? Lo que es el tema de principios, que lo vieron con Vicky, el tema fuentes, tema orden público, es decir, todas cuestiones que hacen a las cuestiones generales, pero bueno, ahora vamos a empezar a analizar un poco ya lo que es el contrato de trabajo. Nosotros lo dijimos cuando empezamos esta cursada, que la relación entre trabajador y empleador, jurídicamente hablando, se materializa a través del contrato de trabajo y en buena medida este curso vamos a analizar las distintas vicisitudes jurídicas que se generan a propósito del contrato de trabajo. Hola Vicky, ¿cómo estás? Acá me figura que sí, que se está grabando esto. Puede fallar Sí, esto, ahora ¿no? sí. Sí, ahora sí. Hace un ratito estaba dando vueltas, hasta que después que empezaste un poquitito a hablar de que íbamos a tratar el tema del contrato de trabajo, ahí empezó. Está todo programado, está hecho. ¿Viste? Bueno, y la ley de contrato de trabajo, si ustedes se fijan y la ven, tienen un primer título que tiene que ver con consideraciones generales, en buena medida toda esta parte general, y un segundo título, que es el que vamos a ver, empezar a ver en la clase de hoy, que ya tiene que ver con el contrato de trabajo en general, dice el título segundo. Y en el artículo 21 tenemos la definición de contrato de trabajo. Como ustedes verán, bueno, el artículo 21 establece y dice que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a las formas y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. A ver, en rigor, el artículo 21 que acabo de leer tiene dos partes. Una primera parte que es la definición propiamente dicha y la segunda parte cuál es la consecuencia de la existencia del contrato de trabajo, que es la aplicación de toda la normativa de orden público, todas las normas de orden público, tal como, bueno, lo explicó muy bien Vicky en la clase del lunes pasado. Pero detengámonos un poquito en la definición de contrato de trabajo, porque obviamente este es un aspecto que es clave. Y el primer punto que nosotros nos tenemos que detener es cómo empieza el artículo. Porque fíjense, el artículo 21 dice habrá contrato de trabajo. Y después, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que, y después viene la definición propiamente dicha del contrato de trabajo. Y fíjense ustedes que en esta, siempre pongo énfasis en esta primer palabrita que utiliza el legislador en este artículo 21, esta palabra habrá. La palabra habrá y que después reafirma ese vocablo con la expresión cualquiera sea su forma o denominación. El habrá implica una imposición legal. Imposición legal del tipo contractual. Es decir, nosotros sabemos que en el ordenamiento jurídico hay diferentes tipos de contratos. Ustedes han estudiado durante todo un año la materia contratos civiles y comerciales, se llamaba en mi época, no sé si se sigue llamando, de la misma manera, pero bueno, ahí vieron diferentes tipos de contratos. Y ahora estamos viendo un tipo contractual específico, que es el contrato de trabajo. Ahora, ese tipo contractual, el tipo contrato de trabajo, hay una imposición legal de su aplicación que siempre, por supuesto, que se den los requisitos que marca el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso los autores hablan de imperatividad del tipo legal. Imperatividad del tipo legal. ¿Qué quiere decir esto?
que si se dan las circunstancias que marca el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues estaremos en presencia de un contrato de trabajo. Cualquiera sea la forma o denominación que las partes le hubiesen dado a esa relación. Y fíjense ustedes que esa expresión da cuenta de la aplicación concreta de un principio básico en el derecho del trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. Es decir, acá lo que importa no es cómo las partes han denominado a ese contrato, sino, bueno, cuáles son las características que tiene esa prestación de servicio para poder encuadrar esa relación como contrato de trabajo o no. Entonces, vuelvo a insistir con este concepto, el concepto de imperatividad del tipo legal. Esto no es un menú a la carta que nosotros podemos elegir, bueno, contrato de trabajo, no, mejor las partes eligen un contrato de locación de obra o un contrato de locación de servicio. Sino que, si se dan determinadas características, que son las que marca el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues, como reza el artículo 21, habrá contrato de trabajo. Este es un elemento que es fundamental, porque a nosotros en nuestro ejercicio profesional es muy común que nos digamos, bueno, che, ¿qué le podemos hacer firmar? O qué podemos, o sea, le podemos hacer firmar lo que querramos, si estamos asesorando a un empleador. Pero si las características de esa relación encuadra dentro de la regla del artículo 21 y dentro de la definición del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues habrá contrato de trabajo. Y luego de reafirmar este principio en el sentido que cualquiera sea su forma o denominación, el artículo sigue diciendo siempre que. Entonces, siempre que se den las circunstancias que vamos a ver ahora, existe y habrá contrato de trabajo, y esto implica la aplicación de la consecuencia que está prevista en el segundo párrafo del artículo que estamos leyendo. Esto es la aplicación de las normas de orden público laboral que constituyen todo el plexo normativo que rige el contrato de trabajo, ¿no? Esto que dice segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si nosotros vamos un poquito a la definición, dice que siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios, etc. En esta primer parte, bueno, acá se dan algunos elementos que son, de esta definición surge que la calidad de trabajador siempre está a cargo de una persona física, digamos, ¿no? Es decir, obviamente el empleador puede ser una persona física, o una persona humana, o una persona jurídica. De la perspectiva del lado del trabajador, siempre va a ser una persona física. Y fíjense ustedes que dice que cuando esta persona física, este trabajador, se obliga a realizar actos y prestar servicios de determinada manera. Bueno, esto es muy importante de esta definición, porque esto marca el carácter consensual que tiene el contrato de trabajo. Porque, a ver, nosotros cuando hablamos, en general, cuando nosotros hablamos de contrato, si yo probablemente, no sé, salimos de esta clase y yo les menciono a cualquiera de nosotros, o a cualquiera le mencionamos la palabra contrato, nosotros mentalmente, ¿qué nos representamos? Nos representamos el papel, por decirlo en términos poco técnicos, pero gráficos, es decir, un papel donde hay, bueno, dos partes con una serie de cláusulas, la firma, es decir, nosotros cuando hablamos, si nosotros nos mencionan la palabra contrato, nos imaginamos eso es lo primero que nos representamos mentalmente. Es decir, nos representamos el instrumento. Pero si ustedes van a la definición de contrato de trabajo, fíjense que acá el contrato de trabajo nace cuando hay el consentimiento de un trabajador, de esa persona física que se obligue, dice ahí, a realizar actos o servicios bajo ciertas circunstancias. Obviamente aparece también ahí el concepto de dependencia en esta definición de contrato de trabajo, porque es un elemento característico del contrato de trabajo. Entonces, no tenemos que confundir, al menos en el derecho del trabajo,
el contrato como acuerdo de voluntades con ciertas características, que es la que marca el artículo 21, con el instrumento, la forma escrita. Porque son dos conceptos distintos. A ver, y es más, para que exista el contrato de trabajo, no se requiere, como surge en esta definición, la forma escrita ni ninguna otra forma. Por eso, el trabajador en negro, ese trabajador que no está registrado en ningún lado, que no aparece en ningún lado, que no tiene obra social, que no tiene ART, que no figura, que no le dan recibo de sueldo, que no figura en el libro especial que tiene que llevar el empleador, que es el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ese trabajador en negro tiene contrato. Después lo tendrá que probar, que esta es otra cuestión. Pero tiene contrato. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades previo a esa prestación de servicios, en virtud del cual esa persona está prestando esos servicios en relación de dependencia y a cambio de la remuneración, y obviamente la contraparte, que es el empleador, la acepta. Entonces, ahí está marcado el carácter contractual. Entonces, toda persona, estaba leyendo en un libro que tiene el doctor Ramírez, que está ahí en la página de la Asociación de Abogados Laboralistas, ¿no? Que es un manual, escribió un manual para representantes sindicales, es decir, un manual de derecho del trabajo para personas que no son abogadas, así, que son íntimamente interesadas en lo que es la legislación laboral, operan con la legislación laboral, pero no son abogados. Bueno, está el libro a texto completo, en lo que es, insisto, la página de la Asociación de Abogados Laboralistas. Él empieza hablando de esto justamente, ¿no? Porque él dice que cuando él va a un gremio a dar una charla de capacitación, le pregunta a la gente que lo está escuchando, bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen contrato de trabajo? ¿O cuántos tienen contrato de todos ustedes? Y a lo mejor son 20 y levantan la mano 2 nada más, ¿no? O ninguno, a lo mejor. Y él aclara correctamente que en realidad todos tienen contrato de trabajo. Porque, insisto, no hay que confundir el contrato como acuerdo de voluntades con la forma escrita, que no siempre la exige el legislador, y acá en este caso tampoco, porque el contrato de trabajo nace con el consentimiento. Si yo me postulo en una empresa y me dicen, bueno, me toman la entrevista y me dicen, bueno, mañana empezás, mañana empezás a las 8 de la mañana. Yo le digo, bueno, bárbaro, nos vemos mañana a las 8, bueno, ahí nació el contrato de trabajo. Ahí está, ahí nace el acuerdo, digamos, ahí existe el acuerdo de voluntades, que es el que, digamos, el que va a disparar todas estas cuestiones que vamos a analizar a lo largo del curso. Entonces, no confundir el contrato con la prueba. Yo no digo lo siguiente, yo no digo que el trabajador en negro sea sencillo hacer valer sus derechos, no estoy diciendo nada de eso. Lo que digo es, contrato de trabajo tiene, y cuando exista algún tipo de conflicto, ante el natural desconocimiento que va a ser el empleador de ese contrato, pues ese trabajador va a tener que probar la existencia del contrato de trabajo. Pero cuando tenga que probar la existencia del contrato de trabajo, no es que va a tener que probar que hay un papel escrito, no, lo que va a tener que probar es que hubo un acuerdo de voluntades en función del cual él prestaba servicios en un determinado horario, sujeto a las directivas de determinada persona, a cambio del pago de una remuneración. Bueno, si nosotros avanzamos en la definición de contrato de trabajo, el artículo 21 dice, bueno, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra, aparece este concepto de trabajo por cuenta ajena, no típica del derecho del trabajo, y bajo la dependencia de esta. Es decir, acá aparece en el artículo 21 un concepto tan importante en el derecho del trabajo, que es el concepto de dependencia como uno de los elementos que caracteriza al contrato, porque no toda prestación, no toda ejecución de obras, ni realización de actos, ni prestación de servicios configuran o constituyen un contrato de trabajo. Esos servicios, esos actos, esas obras deben realizarse en relación de dependencia. Entonces, un elemento básico del contrato de trabajo es el concepto de dependencia, como nosotros lo hemos mencionado al comienzo del curso. Es decir,
que es un concepto inclusivo porque es y límite, porque este concepto es el que marca qué relación jurídica va a ser considerada contrato de trabajo, por lo tanto regido por los principios, las fuentes, en fin, por toda la normativa del orden público laboral, o qué relación queda fuera del contrato de trabajo y por lo tanto regido por otros principios, por otros principios, los principios del derecho civil, del derecho comercial y obviamente otro régimen de fuentes y otro régimen jurídico. Claro, el tema el problema del concepto de dependencia es que no hay en rigor una definición de dependencia en la ley de contrato de trabajo. Es decir, que si ustedes buscan un artículo que diga, se entiende por dependencia esto, pues no lo van a encontrar, van a perder la juventud buscándolo esto en la ley de contrato de trabajo, porque esto no lo van a encontrar. No hay una definición de dependencia, pese a que es un elemento tan importante, si el legislador prefirió no hacer una definición de dependencia y bueno, en el caso de conflicto, obviamente serán los jueces los que interpretarán y los que aplicarán este concepto. En doctrina y en jurisprudencia, cuando se habla de dependencia, se suele hablar de los 3 criterios de la dependencia. Se suele hablar de una dependencia técnica, de una dependencia económica y de una dependencia jurídica. Yo honestamente no me voy a poner a explicarles a ustedes lo que es la dependencia económica, porque creo que todos ustedes esto lo saben bastante mejor que yo a esta altura del partido, ¿no? ¿Qué les voy a explicar con respecto a esto? Es claro que en una relación laboral típica aparece esta característica de la dependencia, porque obviamente ese trabajador, esa persona física, enajena su fuerza de trabajo, porque tiene una necesidad de tipo económica, necesita vivir, necesita subsistir él y su familia, y por lo tanto esa es la causa fundamental por la cual el trabajador se somete y enajena su fuerza de trabajo en el marco de un contrato de trabajo. Esa, digamos, la necesidad de cobrar esa remuneración, vive de esa remuneración, eso es lo que va a marcar la dependencia económica, que normalmente tiene un trabajador sujeto y vinculado y relacionado con su empleador con un contrato de trabajo. Después, con respecto al criterio de la dependencia técnica, está vinculada a la dependencia técnica con la potestad que tiene el empleador de indicarle, de darle instrucciones, directivas a ese trabajador de qué forma debe prestar ese servicio. Ese servicio no debe ser prestado de cualquier manera, sino, en principio, es el empleador el que indica la forma, el modo en que se va a llevar adelante esa tarea, ese servicio, esa obra que tiene que realizar el trabajador. Y el tercer aspecto de la dependencia es la dependencia jurídica, que implica, en términos generales, que el trabajador, esa persona física a la cual hace referencia el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, esté sujeto a lo que se llama el poder de dirección empresarial. ¿En qué consiste este poder de dirección? En este poder que tiene el empresario de dar directivas, de dar órdenes, de sancionar a esa persona, si no cumple con esas órdenes, a controlar, en fin, todo eso implica el poder de dirección, mejor dicho, la dependencia desde el punto de vista jurídico, la subordinación de ese trabajador a los poderes de dirección del empleador. Ahora, de estos 3 conceptos, y debo decir una cosa, Vicky la clase pasada habló del socio empleado y mencionó la figura del artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si nosotros
bajamos un poquito y vamos, o sea, bajamos me refiero al artículo, ¿no? Si nosotros vamos al artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo tienen, entiendo yo que lo deben tener en pantalla, y si no, bueno, fíjense si lo pueden, se ve bien. Cuando dice que las personas que integrando una sociedad presten a esta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírsele para el cumplimiento de tal actividad, esa caracterización de los servicios, bueno, no lo dice el legislador, pero esa es la dependencia jurídica. Es decir, esta sujeción a instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles. No lo dice el legislador, que este es el concepto de dependencia desde el punto de vista jurídico, pero evidentemente esta caracterización que hace el legislador para que un socio o un supuesto socio sea considerado trabajador en relación de dependencia, esa caracterización es la que constituye la dependencia jurídica. Ahora, si nosotros tenemos, bueno, ya que estamos hablando de películas, esto no salió grabado en la primera parte de la clase, pero bueno, si ya que estamos hablando de películas, si alguno de ustedes vio Tiempos Modernos de Chaplin, seguramente que la mayoría de ustedes no la debe haber visto, así que nada, cuento más o menos cómo es la trama, digamos. Es genial la película, esta la recomiendo. Pero bueno, está planteada ahí cómo es la relación de trabajo, bueno, en fin, hay una crítica al capitalismo, al modo de organización de trabajo, a la vida, en fin, es genial la película, ¿no? Pero bueno, Carlito Chaplin, que es el personaje principal de la película, es un trabajador que presta servicios en una fábrica, está inserto dentro de una fábrica y trabaja en la línea de montaje. Seguramente la película, casi seguro, la mayor parte de ustedes nunca la vio, pero es más que seguro que alguno de ustedes sí vio esta escena, porque esto es Carlito Chaplin que está en la línea de montaje mientras pasa la cinta con los productos que se van elaborando en esa fábrica, y Carlitos Chaplin tiene que ajustar la tuerca de ese producto cada vez que el producto va pasando por la línea de montaje. Es decir, un trabajo obviamente poco calificado, pero bueno, esa era la tarea que cumplía el trabajador Carlitos Chaplin en la línea de montaje. Bueno, está claro que ese trabajador se juntan o se reúnen en esa persona los tres caracteres de la dependencia, porque tiene una dependencia económica de ya, porque se está aguantando todo lo que se aguanta, porque necesita la plata, porque si no, no come, así que la dependencia económica se manifiesta con toda su intensidad. Hay una dependencia técnica, porque tiene atrás al capataz que le dice cómo es que tiene, aunque sea un trabajo rústico, rudimentario, es el capataz el que le indica cómo tiene que realizar el servicio, la velocidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto el poder de dirección aparece en ese capataz que lo tiene atrás, que lo persigue, que ante este Carlitos Chaplin que a veces no hace las tareas como debe hacerlas. Es decir, los tres elementos de la dependencia se presentan en esta relación jurídico-laboral. Pero claro, hay un sinfín de relaciones que no necesariamente se van a presentar estos tres elementos, o que se pueden presentar alguno de estos tres elementos. Por ejemplo, supónganse, ¿quién les habla? Abogado, ejerce la profesión en forma liberal, y supongamos que, bueno, yo tengo organizado mi estudio en base a un cliente, un muy buen cliente que me paga un abono todos los meses, y gracias a ese abono yo mantengo mi estudio, mantengo a mi familia, bueno, me puedo dar el lujo de dar clases en la facultad, me saco ese gusto de dar clases en la facultad, pero todo en función de ese cliente. Importante que todos los meses me paga ese abono, gracias al cual puedo hacer todo este tipo de cuestiones. Yo tengo una dependencia económica con respecto a ese cliente en mi prestación de servicios, pero es el único elemento de dependencia que yo tengo. Yo no tengo ni dependencia técnica ni dependencia jurídica, porque yo organizo mi propia actividad como abogado.
De manera tal que por más dependencia económica que tenga, ahí no existe el contrato de trabajo. No le puedo decir, bueno, mire, a este cliente, bueno, mire, ahora en diciembre me tiene que pagar lo que me paga habitualmente con un plus del 50% como si fuese un aguinaldo. Porque, bueno, yo no estoy porque no hay un contrato de trabajo ahí. Y además, una cosita, además no te estás insertando en la organización de otro, que también es uno de los puntos que muchas veces se evalúan, ¿no? Obviamente, la inserción de una estructura ajena ha sido considerado como un elemento que hace al poder de dirección jurídica, pero ojo, eso ahora está con el tema del teletrabajo, eso está totalmente debilitado, porque a lo mejor el trabajador en el régimen del teletrabajo no está inserto no solamente no esté inserto en una estructura ajena, sino que presta servicios en su domicilio, y eso no quiere decir que no esté sujeto al poder de dirección empresarial y que por lo tanto tenga una relación de dependencia y por lo tanto un contrato de trabajo. Porque, a ver, adelanto a decir lo siguiente, el elemento de la dependencia que es definitorio es la dependencia jurídica. Esto es lo que tiene que haber sí o sí para decir que hay un contrato de trabajo o no. Yo planteo la inversa, el ejemplo. Supongamos que soy un médico, no soy abogado, soy médico. Y supongamos que presto servicios en una clínica privada o en una obra social. 4 horas por semana. 4 horas por semana que tengo que ir a la obra social, cumpliendo un horario, bueno, atendiendo a los clientes de esa obra social, a los pacientes de esa obra social. Yo no tengo ese médico no tiene una dependencia económica porque, bueno, trabaja, porque dentro de su esquema de ingresos mensual representa una mínima expresión, le sirve, por supuesto, por eso presta ese servicio, pero no tiene una dependencia económica. Pero, sin embargo, si hay dependencia jurídica, va a haber contrato de trabajo. O sea, va a haber relación de dependencia y, por lo tanto, va a haber contrato de trabajo. No sé, si hablando de médicos, si el médico es Favaloro, por ejemplo, un especialista, no sé, supongamos una eminencia en la materia, y seguramente dependencia técnica no va a tener, porque ¿quién le iba a decir a Favaloro o a ¿Cómo debe Favaloro, operar, por ejemplo? cómo tiene que operar, digamos, ¿no? Porque era una eminencia lo máximo que había en cirugía del corazón, era todas las cuestiones cardíacas de esta persona era una eminencia. Entonces, ¿qué le va a decir? No, mirá, vos tenés que hacer esto de esta manera. Ahora, puede estar, como bien dice Vicky, inserta en una estructura ajena, sujeta al poder de dirección empresarial, al poder de dirección jurídico, y tiene un contrato de trabajo, por más que no tenga una dependencia técnica en la prestación de su servicio. Entonces, el elemento fundamental acá es el tema de la dependencia jurídica como elemento característico de la existencia del contrato de trabajo. Este tema del concepto de la dependencia, estamos lejos de hablar de un tema teórico y que no tenga actualidad, es decir, es un viejo concepto cuya aplicación o no tiene una gran actualidad. Porque, a ver, cuando nosotros terminemos, que nos queda una horita todavía, una horita de clase todavía, bueno, obviamente, no sé, me pasa a mí que me genera hambre no sé, quizás a muchos de ustedes les genere sueño, pero a mí me genera hambre esta clase. Yo ya tengo un hambre descomunal y seguramente a muchos, porque convengamos que es un horario un poco clave, ¿no? Que estamos empezando a transitar. Entonces, muchos de ustedes cuando terminen 9:30 dicen, bueno, no, yo no me voy a poner a cocinar, ni bueno, entramos en estas famosas aplicaciones y pedimos una pizza o pedimos algo para que venga el delivery y nos traiga, nos traiga el producto para poder consumir, para poder cenar. O sea, que además esta es una escena que ha cambiado, sí, que ahora caracteriza lo que es la geografía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, si ahora nosotros saliéramos a la calle, bueno, están ellos con sus bicicletas, esas cajas enormes que tienen a la espalda, vestidos todo de rojo, de amarillo, en fin, Rappi, Globo, Pedido Ya, bueno, todas estas aplicaciones que existen. Ahora,
la persona que está arriba de la bicicleta o la persona que está arriba de la moto, hay una gran controversia acerca de si hay contrato de trabajo o no, porque por supuesto la discusión es si hay relación de dependencia o no. Ahora, está claro que hay una dependencia económica, porque esto está fuera, creo yo que está fuera de toda discusión, digamos, es decir, la persona que está subida y está pedaleando todo el día, entregando un producto en un determinado tiempo, etcétera, etcétera, bueno, lo hace todo eso no por amor al ciclismo, digamos, ni por solidaridad, ni por... Sí, ni porque le gusta pasear por la ciudad, ver los vaivenes de la ciudad de Buenos Aires y del tráfico de la ciudad, sino que lo hace obviamente porque tiene una dependencia económica indiscutible. Ahora, como eso no es lo definitorio es la dependencia jurídica y entonces, bueno, ahí empezamos a ver cómo son las modalidades, si tiene que estar conectado o no tiene que estar conectado, si puede rechazar servicios o no, si el día de mañana puede decidir trabajar o no. Es decir, esta relación se presenta con ciertas particularidades que es bastante diferente a la relación jurídica que tenía que... La verdad que arruinar una obra de arte como la de Chaplin hablando de relación jurídica, pero bueno, nada, me sirve como para explicar esto. Es decir, la forma de prestación de servicios que existía y que magistralmente retrata Chaplin con el advenimiento de la revolución industrial, digamos, ¿no? La gran fábrica, bueno, ahora se presenta con otras características. ¿Cuál es la situación actual con respecto a eso? La situación actual es que las empresas los consideran a todos estos trabajadores o prestadores de servicios como empresas, aunque parezca hasta gracioso, digamos, como empresarios autónomos, como emprendedores, es decir, no están vinculados bajo la órbita de la ley de contrato de trabajo, porque no los encuadran como trabajadores, pero obviamente acá tenemos la definición del artículo 21 de la ley de contrato de trabajo, porque si el día de mañana ese trabajador formula o ese prestador de servicios formula un reclamo, acá lo que va a regir es la regla del artículo 21, es decir, si la prestación de servicios es realizada en relación de dependencia, si se da la dependencia jurídica, entonces habrá contrato de trabajo, cualquiera sea la forma o denominación que se le hubiese dado a la relación, emprendedor, empresario, no sé, como se lo hubiese, digamos, como se lo hubiese denominado. Entonces, obviamente la solución tampoco es muy satisfactoria porque en el mientras tanto, esos trabajadores están, digamos, sin ningún tipo de protección, porque esa es la situación real actual. Entonces, hay dando vueltas algún proyecto, creo que había uno en la órbita del Ministerio de Trabajo, me pareció haber escuchado esto, tendiente a establecer un estatuto especial para estos trabajadores, que por supuesto no va a ser el régimen de la ley de contrato de trabajo, es decir, yo diría que lo que están haciendo los sectores vinculados, empresariales, vinculados con estas aplicaciones, como yo creo que son conscientes de que es insostenible en el tiempo, decir que son empresarios, emprendedores, etcétera, porque esto es insostenible, bueno, entonces están tratando de buscar algún mecanismo intermedio de que haya una legislación que le reconozca ciertos derechos, no todos los que están en la ley de contrato de trabajo, pero bueno, haciéndolo salir de la ley de contrato de trabajo. Esta es un poco la discusión, bueno, esto es un poco la discusión que anda dando vuelta con respecto a esto. Vicky, vos acá me ponés que además de estos trabajadores no pueden, por ejemplo, decir que algún día no tiene ganas de trabajar y manda al hermano. Bueno, yo no sé exactamente, yo no sé exactamente, o sea, la verdad que estoy hablando de un tema que desconozco bien cómo funciona realmente. No puede negarse el prestador de estos servicios, digamos. Te cuento, no, ¿sabes por qué lo dije? Lo que pasa es que no te quise interrumpir, entonces lo escribí para... En ese momento era justamente cuando hablabas acerca de que este trabajador va, que obviamente hay una relación de dependencia económica. Yo entiendo que no, que
que tiene que, supongo que se entiende que se contrata a esa persona, o vamos a ponerle el término, arreglan o como quiera, convienen, con el dueño del local o del comercio, hablando de este trabajo de Rappi, etcétera, y entiendo que lo hacen por conocimiento acerca de esa persona y porque, bueno, arreglé con vos tal cosa. Esto yo lo comenté en cuanto a que el trabajador no puede ser irreemplazable. O sea, no puede decir, yendo un poco también a la definición de lo que es el 21, el trabajador no puede decir, esa persona física, decir, hoy no voy, mando a mi hermano. Esto también como nota determinante para diferenciarlo de lo que sería otro tipo de contratos que no sería laboral. Si yo pudiera decir, bueno, mira, se entiende que a mí me contrataron por mis condiciones, por mis cualidades, por eso es el tema de irreemplazable. Y con respecto a lo de Rappi, pedido ya y todo, sí, es un tema obviamente de suma actualidad, de lo cual no hay definido de todo nada, mucho se habla, se me vino a la cabeza enseguida el tema de los accidentes también que tuvieron muchos, claro, porque obviamente tampoco tienen RT, chicos, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que salieron las noticias. Y a mi entender, sí existe contrato de trabajo. A mi entender. Porque, perdóname, Javier, me estoy yendo mucho, ¿no te estoy quitando mucho tiempo? No, para nada. Voy relacionando lo que pasa. Esta clase la doy muchas veces, me encanta y me engancho. Lo que pasa es que yo generalmente lo que pienso y digo es que este contrato, este artículo 21, que estoy viendo en pantalla, del contrato de trabajo, es importantísimo porque son las reglas generales. Yo siempre digo que es como que lo tenemos que saber muy bien porque después vamos a ver todas las excepciones. En la calle seguramente se van a dar 1000 excepciones, así como estabas hablando de que no sé, lo determinante es la dependencia jurídica, totalmente cierto, porque en realidad basta la posibilidad de que se pueda ejercer ya sea dependencia técnica o económica, ya está. Pero todos los otros casos, por ejemplo, yo cuando nombré la inserción en una empresa o en una organización ajena, todo eso, la habitualidad, etcétera, todo eso se van dando, yo le llamo pautas para analizar. Entonces, son pautas para analizar que pueden o no darse, no siempre para que exista el contrato de trabajo tienen que estar todas. Y entonces, en este caso de los trabajadores de la bicicleta, etcétera, y yo pienso que sí existe el contrato de trabajo. Sí, para mí también. O sea, para mí no hay duda de que hay contrato de trabajo. Tiene algunas particularidades, pero yo creo que no hay ninguna duda. Es decir, es insostenible decir que la persona que está arriba de la bicicleta es un emprendedor o es un empresario, digamos. Eso es empresario, burla, claro, ahí, tal cual. Es yo no quise ir para el lado de ese, para empezar. Es una burla decir eso, pero bueno, sé que hay un lobby y hay una presión, porque obviamente vos mencionaste bien el tema de los accidentes. Bueno, hubo algunos casos que fueron famosos. Hubo un muchacho que tuvo un accidente, estaba tirado. Búsquenlo en el Google, esto si ustedes si no lo recuerdan, pero a ver, o no repararon en este tema. El tipo estaba tirado en el piso, avisa que, había tenido un accidente que no se podía, que había tenido un accidente, y entonces la operadora le pregunta, ¿y cuánto tiempo más iba a tardar en llevar el pedido, digamos, ¿no? Y el tipo no se podía, estaba tirado con la bicicleta, no se podía levantar. Están los episodios de inseguridad también, es decir, la verdad que hay muchas contingencias. Obviamente es peligrosísima esa actividad en términos que es una actividad que tiene que tener una sinistralidad bastante alta, digamos. En fin, es un tema de gran actualidad, debatible, discutible, obviamente. Pero tengamos presente, digamos, esta característica ¿qué es la relación de dependencia? ¿Para qué sirve? Estos tres criterios, la importancia de lo determinante de la dependencia jurídica. Todos ustedes hicieron este análisis sobre la dependencia o no mucho antes de conectarse a esta clase, se lo debo decir, porque muchos de ustedes habrán dicho, calculo yo, ¿qué van a hacer? Porque todos los que están acá
más allá que les debe encantar la clase y todo lo demás, están acá básicamente porque esta es una de las materias que necesitan para obtener lo que ustedes están persiguiendo con tanto énfasis y con tanto entusiasmo, que es el título de abogado o de abogada. Y muchos de ustedes ya deben haber pensado, bueno, nosotros qué vamos a hacer con ese título, cómo vamos a desplegar ese título. Estará quien dice, bueno, ya a mí no me importa, no, pero digamos, y muchos de ustedes dirán, bueno, no, yo quiero tener una cosa fija, un sueldo, yo tengo una familia, no puedo estar haciendo experimentos, es decir, quiero trabajar como abogado, pero bueno, quiero ser un asesor legal en una empresa, en un banco, o trabajar en un gran estudio. Bueno, se está pensando como un abogado que va a prestar servicios en relación de dependencia, y ahí entra con mucha relevancia lo que vos estás planteando de la inserción en una estructura ajena. Eso se ve mucho, es muy importante en el caso de los profesionales, porque no es lo mismo que yo esté prestando mi servicio como abogado en mi estudio jurídico, en mi propia estructura, que yo esté inserto dentro de la estructura, no sé, de una asesoría jurídica de un banco, por ejemplo. Los servicios son los mismos, porque presto servicios como abogado. Estoy desplegando los conocimientos adquiridos con el título. Ahora, como la modalidad es distinta, bueno, obviamente los regímenes jurídicos son distintos. Por eso les digo, muchos de ustedes dijeron, bueno, yo quiero algo fijo, quiero un sueldo todos los meses. Y está otro que dice, no, yo no quiero tener jefes, que no, nos juntémonos entre 2 o 3, nos formamos nuestro estudio jurídico y somos nuestros. Bueno, los dos están pensando en ejercer la profesión de abogados, unos en relación de dependencia y otros en forma autónoma. Y esto lo hicieron ustedes bastante antes. Bueno, por supuesto, después uno propone y después la vida y las circunstancias disponen, ¿no? Y bueno, la prueba es que estemos dando la clase en estas condiciones, pues esto no se lo hubiese imaginado absolutamente nadie. O sea, nosotros imaginamos este 2020 de una manera y acá estamos, digamos, ¿no? Bueno, pero todos nos hemos hecho, cuando decidimos estudiar esta carrera tan linda, ¿no? Y tan apasionante que es la carrera de abogacía, el seguir derecho, bueno, cómo vamos a utilizar ese título. Y está íntimamente vinculado con este concepto, que es el concepto de la dependencia versus la autonomía. Bueno, entonces, fundamental, la dependencia jurídica. Bueno, con este tema podemos hablar todo el cuatrimestre, pero bueno, vamos a seguir con la definición, pues si no después no me alcanza nunca el tiempo. Me la voy a pasar haciendo videos. Bueno, tenemos en la definición que tenemos acá, cuando habla bajo la dependencia del empleador, dice durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, porque claro, nosotros ese contrato de trabajo, que es un contrato que se extiende y se va desarrollando en el tiempo, creo que Victoria vieron con vos el principio de continuidad del contrato, sí. Es un contrato que se va desarrollando en el tiempo, pero bueno, se puede presentar bajo la modalidad de un periodo determinado, un periodo indeterminado. Bueno, eso lo vamos a ver el día lunes con el tema de las diferentes modalidades de contrato de trabajo. Pero sea un contrato a plazo fijo, sea por tiempo indeterminado, sea bajo la modalidad de teletrabajo, que ha sido incorporado ahora a la ley de contrato de trabajo, estamos siempre hablando de la figura del contrato de trabajo, por supuesto siempre que se dé esta circunstancia de la relación de dependencia. Y obviamente mediante el pago de una remuneración, porque el contrato de trabajo es un contrato típico oneroso, digamos, ¿no? Es decir, el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo, obviamente cambio del pago de remuneración. Todo lo que son las tareas de voluntariado, bueno, obviamente con fines benéficos, obviamente eso está absolutamente fuera de la órbita del contrato de trabajo. Y el trabajo familiar en algunos casos también, ¿no? Exactamente. El artículo siguiente, el artículo 22, habla de la relación de trabajo. Y acá nos encontramos con una diferencia conceptual entre contrato y relación de trabajo. El artículo 22 define a la relación de trabajo, dice cuando una persona realice actos
ejecute obras o preste servicio en favor de la otra bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Si nosotros comparamos las dos definiciones, la del 21 y la del 22, nos vamos a encontrar que en la definición del 21, el contrato es cuando el trabajador se obligue a realizar y prestar estos servicios bajo la dependencia de otra. En cambio, la relación de trabajo es cuando, fíjense que dice cuando la persona, el trabajador, realice efectivamente esos actos a favor de la otra, etcétera, etcétera. Es decir, que la relación de trabajo es, en definitiva, la ejecución, la prestación efectiva de los servicios. Puede haber relación de trabajo sin contrato de trabajo, es decir, puede haber prestación de servicios sin el contrato que lo antecede. La respuesta debe ser negativa, porque, a ver, si hay prestación de servicio bajo la dependencia de otra a cambio de una remuneración, eso fue precedido por un acuerdo expreso, tácito, pero hubo un acuerdo, es decir, hubo un contrato. Entonces, en el derecho argentino es inconcebible pensar una relación de trabajo sin que esté precedida por un contrato de trabajo, es decir, sin que esté precedida por un acuerdo de voluntades. Ahora, ¿podría haber contrato de trabajo sin relación de trabajo? Bueno, sí, claro, esto podría haberlo. Volvamos al ejemplo que yo planteé hace un ratito. Voy, me presento en una empresa, me hacen la selección de personal y me dicen, bueno, mañana a las 8 arrancás. Bueno, perfecto, nos vemos mañana. Y yo al otro día, digo, después lo pienso y digo, no, la verdad que no me conviene esto, ¿para qué dije que si no voy? Y ni aparezco. Contrato de trabajo hubo un acuerdo de voluntades, pero nunca hubo prestación de servicio. O podría pasar el caso a la inversa. Al otro día voy todo contento a las 8 de la mañana, me presento en donde está el acceso y bueno, no sé, digo, bueno, soy Nagata, Javier Nagata, aquí, no, acá no lo conocemos, bueno. Hubo un contrato, pero nunca empezó la prestación efectiva, digamos, la prestación efectiva, es decir, hubo contrato, pero no hubo relación de trabajo. Los efectos de esta circunstancia tan particular están en el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando habla, lo tienen en pantalla, de los efectos del contrato sin relación de trabajo. Fíjense ustedes que dice el artículo, lo leemos, dice que los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo antes de iniciarse la efectiva prestación de servicios se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo que expresamente se dispusiera en esta ley. Dicho incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al importe de un mes de la remuneración que se hubiere convenido o la que resulte de la aplicación de la convención colectiva de trabajo correspondiente. Bueno, fíjense ustedes que entonces, si se diera esta circunstancia, contrato de trabajo sin relación de trabajo, la ley de contrato de trabajo remite a las disposiciones del Código Civil y del derecho común para determinar el alcance de las responsabilidades, indemnizaciones, etcétera, aunque en el segundo párrafo del artículo que acabamos de leer recién establece una indemnización mínima de un mes de sueldo. Ahora, yo lo que debo decir que en mis años que tengo de profesión, que son unos cuantos, nunca he visto un caso en el cual esto se llegase, o sea, no digo que esto no exista, porque esto tranquilamente puede existir, lo que me parece muy difícil es que esto se pueda llegar a judicializar, es decir, bueno, el trabajador nunca apareció, lo llamarán por teléfono y buscarán a otro y se terminó la cuestión, digamos, ¿no? Lo mismo ocurriría si el trabajador, no sé, finalmente nunca pudo empezar a prestar servicio por una decisión empresarial, digamos, ¿no? Pero, bueno, está en la ley, nunca vi un fallo tampoco con respecto a este tema, pero bueno, está en la ley, y bueno, tengan presente esto, ¿no? Entonces, contrato de trabajo sin, mejor dicho, dije bien, contrato de trabajo sin relación de trabajo, entonces, regla del artículo 24, remisión a las normas del derecho civil y del derecho común
garantía de un mínimo como indemnización. Bueno, ¿y cómo se prueba? Porque, a ver, nosotros hablamos de un acuerdo de voluntades, dijimos, pero bueno, un aspecto muy importante tiene que ver con el tema de la prueba. El artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el contrato de trabajo se prueba por todos los medios previstos, a ver, en los códigos procesales. A ver, vamos a ir bajando, a ver si encuentro el artículo, más la presunción del artículo 23. A ver que ustedes lo vean, pero bueno, es más o menos como lo acabo de relatar recién. Artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo, ahí me pasé. Prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 23 de esta ley. Bueno, cuando el artículo 50 del LST dice que se prueba el contrato por los modos autorizados por las leyes procesales, se refiere a todos los medios probatorios previstos en los diferentes códigos procesales, es decir, está incluida la prueba testimonial. Y de hecho, si hay un trabajador en negro, es decir, un trabajador que no aparece registrado en ningún lado, el modo natural de poder probar ese contrato de trabajo es mediante testigos. Testigos para que declaren qué cosa, que ese trabajador estaba prestando servicios, cumplía un horario, cumplía los servicios en un lugar determinado, le daba directivas a alguien en particular, empezó a trabajar en una fecha determinada, etcétera, etcétera. Es decir, eso va a ser la prueba, esa va a ser la prueba de que existió un consentimiento, un contrato de trabajo en función del cual ese trabajador prestaba servicios a favor de la otra, ¿no? Entonces, a diferencia de otros contratos del derecho civil o del derecho común que exige por lo menos un principio de prueba por escrito, por ejemplo, o directamente la forma escrita, en la Ley de Contrato de Trabajo esto no ocurre de este modo y el contrato se puede probar por todos los medios, los medios probatorios previstos en los códigos procesales, incluyendo la prueba testimonial. Además, el artículo refiere de todos los medios probatorios mediante la creación de una presunción, que es la que está establecida y se menciona ahí en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que ustedes tienen en pantalla genera una presunción de existencia del contrato de trabajo si hay prestación de servicios. Es decir, si hay prestación de servicios, no dice así el artículo, no dice el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motive se demostrase lo contrario. Es decir, esta salvedad que hace el primer párrafo del artículo 23 da cuenta que se trata de una de las presunciones denominadas iuris tantum, es decir, presunciones que admiten prueba en contrario. Pero la ley presume que existe contrato de trabajo por el hecho de la prestación de servicio. Y el segundo párrafo del artículo 23, fíjense ustedes, que vuelve con un tema que parece que el legislador tuvo una especial preocupación por este tema, porque dice que esta presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no se ha dado de calificar de empresario a quien presta el servicio. Es decir, otra vez aparece el principio de primacía de la realidad, otra vez aparece el tema que esta presunción se va a aplicar aun cuando se utilicen figuras contractuales no laborales. A ver, yo con esto tengo que decir lo siguiente, la utilización de figuras, o sea, lo de Rappi, Globo, en fin, todo esto obviamente que es algo que es nuevo. Sí. Pero la utilización de figuras no laborales es tan viejo como el derecho del trabajo. Es decir, nació el derecho del trabajo y nacieron todas las figuras no laborales para tratar de ocultar la existencia del contrato. Que ahora se presenten de una manera determinada no quiere decir de que esto no haya existido siempre, digamos, ¿no? Y bueno, y el legislador entonces una vez más toma en consideración y bueno, y revela el carácter antifraude y antisimulación que tiene
todo el articulado de la ley de contrato de trabajo. Javier, sí. Y además pensemos en el año en que de esta ley, 1974, bueno, salvo la poda en 1976 durante la época militar, pero o sea, ya desde esa época se estaba hablando de este tema antifraude, de las disposiciones antifraude. Pensémoslo, ¿no? Así es así. Ahora, con respecto al tema del alcance del artículo, debo decir, para mí el artículo es clarísimo, ¿no? Yo no le veo demasiadas posibilidades interpretativas, pero bueno, acá debo decir que hay dos interpretaciones con respecto del alcance de este artículo. Hay quienes sostienen que el artículo es claro y que si hay prestación de servicios, existe prestación de servicios, esa sola circunstancia genera la presunción de existencia del contrato de trabajo, presunción juris tantum, pero presunción al fin. Ahora, hay otra corriente doctrinaria y jurisprudencial, por ejemplo, Justo López estaba en esta tesitura, que señala que para que opere la presunción del artículo 23, debe haber servicios, pero debe haber servicios dependientes. Es decir, lo que dicen estos autores, dicen, bueno, cuando la ley de contrato de trabajo habla de servicios, se está refiriendo a servicios dependientes, es decir, servicios prestados en relación de dependencia, de manera tal que señalan estos autores, no solamente estos autores, es la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Sí, estamos hablando de una de las jurisdicciones más importantes en términos, probablemente la que tenga más, probablemente no, la que tiene mayor cantidad de trabajadores, digamos, ¿no? Y la jurisprudencia, por lo menos hasta donde yo conozco, la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene esa tesitura, es decir, la presunción del artículo 23 opera si hay prestación de servicios dependientes. Yo tengo dos críticas para hacerle a esa interpretación. La primera es que el artículo que nosotros acabamos de leer habla del hecho de la prestación de servicios. En ningún lado dice el hecho de la prestación de servicios dependientes. El legislador eso no lo dice. Pero más allá de este fundamento, que es un fundamento de carácter literal, lo cierto es que si realmente los servicios dependientes son los que generan la presunción, ¿para qué sirve el artículo este? Porque, a ver, si yo tengo servicios y tengo servicios en relación de servicio dependiente, bueno, yo tengo configurado el contrato de trabajo. Es decir, esta interpretación desnaturaliza el artículo, porque este artículo carecería de todo sentido. Es decir, si estuviese o no, sería lo mismo. Porque vuelvo a repetir, si hay servicios y servicios dependientes, bueno, yo tengo el contrato. No necesito para nada la presunción. Es decir, la presunción del artículo 23, justamente la regla del artículo 23 fue crear una presunción que difiera de la situación normal entre comillas, que hubiese sido, bueno, que el trabajador tuviese que probar servicios y servicios dependientes. No, pero bueno, estas son las dos posibilidades interpretativas que existen sobre la regla del artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, algunos caracteres del contrato de trabajo los señalamos medio rápido. Bueno, mientras voy avanzando con el articulado. Contrato de trabajo es un contrato de carácter consensual. Nace con el consentimiento entre las partes. Mero consentimiento, bueno, lo dice la regla del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es no formal, y así lo marca el artículo 48 de la Ley de Contrato de Trabajo. Perdón, una parte con respecto al tema del consentimiento, ¿no? que está por acá esto. Artículo 45. Cuando hablamos de un carácter consensual y hablamos de consentimiento, no, perdón, el 46, no 45. El artículo 46. ¿Sobre qué debe recaer el consentimiento? Y fíjense ustedes que el artículo 46 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que bastará, lo leo, a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, o lo que se conceptúe habitual en la actividad de que se trate con relación al valor e importancia de los servicios comprometidos. Es decir, ese carácter consensual que tiene ese contrato no es el consentimiento sobre todos y cada uno de los aspectos de esa contratación.
Lo dice el artículo 46 con toda claridad. Debe recaer ese consentimiento sobre lo esencial de la contratación. El resto, ¿qué será lo esencial? Bueno, será la jornada, dónde va a ser la prestación de servicios, el tipo de tarea. Pero después el resto, y si no se pactara la jornada, pues será la jornada legal de trabajo. Porque, digamos, todo lo que no haya sido objeto de ese consentimiento, bueno, el resto se va a aplicar por lo que diga las normas de orden público laboral, la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo, etcétera, etcétera. Decía también que el contrato de trabajo es de carácter no formal. Artículo 48 de la ley de contrato de trabajo. Las partes pueden escoger libremente las formas, no hay una forma determinada, o dicho en otros términos, no se requiere la forma escrita para que exista contrato de trabajo, pero tengo que hacer la siguiente salvedad importante. Cuando yo digo que el contrato de trabajo es un contrato no formal, quiero decir básicamente que para que nazca no se requiere una forma determinada, pero eso no quiere decir que el contrato de trabajo y la contratación del trabajador deba cumplir con una serie de formalidades que están impuestas por la ley. Porque, a ver, por ejemplo, ese trabajador tiene que estar registrado en un libro, en el artículo 52 de la ley de contrato de trabajo, el empleador le tiene que dar el alta temprana en la FIP, bueno, en carácter previo a la iniciación de la prestación de los servicios. Los sueldos, cuando yo pago los sueldos, tengo que expedir como empleador los recibos de sueldo que tienen que cumplir con ciertos requisitos que marca el artículo 140 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo, el desarrollo del contrato de trabajo está plagado de formalidades. Cuando yo digo, insisto, que es no formal, lo que quiero decir es que no se requiere la forma escrita para que nazca el contrato de trabajo. Ahora, eso como regla general. Nosotros vamos a ver que ciertas modalidades del contrato de trabajo requieren la forma escrita. Por ejemplo, todas las contrataciones que salen del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, no sé, el contrato a plazo fijo, ahí sí, la ley de contrato de trabajo requiere la forma escrita. Pero la inobservancia de la forma escrita, en ese caso, no va a generar la inexistencia del contrato, sino la consideración que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Sí, hay ciertas modalidades, insisto, que existen en la forma escrita, pero no como un requisito para que exista el contrato, sino para que estemos en presencia de un contrato con determinadas características. En el caso de la contratación mediante la modalidad de teletrabajo, bueno, ahí también se exige consentimiento escrito, digamos, por parte del trabajador para poder sujetarse a esta, digamos, a esta modalidad. Pero bueno, eso no me quiero detener mucho con este tema porque esto obviamente lo vamos a profundizar en las clases, digamos, en la clase de los lunes. Bueno, dijimos contrato consensual, no formal, con todas estas salvedades que señalamos recién. Contrato es de tracto, bueno, obviamente, a diferencia de un contrato de compraventa que se agota en un único acto, es un contrato de tracto sucesivo, es decir, es un contrato que se prolonga y se va desarrollando en el tiempo, es un contrato de carácter oneroso, es un contrato típico, porque, bueno, obviamente está tipificado, normado y regulado no solamente por la ley en general, sino tiene una ley específica, que es la que nosotros estamos empezando a estudiar, que es la ley de contrato de trabajo. Bueno, ¿qué pasa con respecto al tema? Yo no tengo el programa, pero bueno, yo creo que esto, el tema capacidad, el tema... ¿Cuáles son? El tema capacidad viene ahora, ¿no es cierto? Bueno, sí, menciono el tema... Y después lo de objeto y sujeto. Me parece... el tema... Bien. Vos estabas viendo bien. Igual espera que lo tengo acá al lado, pero ahora me fijo, pero eso sí. Bueno, vamos entonces, con respecto a los sujetos, digamos, los sujetos obviamente son
el trabajador y el empleador. El tema de la figura del empleador presenta ciertas características particulares, nosotros eso no lo vamos a ver en la clase de hoy. El sujeto es una persona física desde el punto de vista del trabajador, el empleador, bueno, puede ser una persona física o una persona jurídica. Con respecto a las reglas de capacidad para la celebración del contrato de trabajo, bueno, obviamente se aplican las reglas de la capacidad previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, con las adecuaciones que hace la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 32, si mi memoria no me falla, que establece la edad para celebrar contrato de trabajo, porque la Ley de Contrato de Trabajo, y acá está el artículo 32, permite la celebración del contrato de trabajo a personas que sean entre 16 y 18 años de edad, siempre que cuenten con la autorización de los padres, ¿no? Y se presume tal autorización cuando el adolescente viva, dice, independientemente de ellos. El correlato de esta capacidad que se le reconoce al trabajador para la celebración del contrato de trabajo en esta franja etaria se va a reflejar en los artículos 33 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la facultad que va a tener el trabajador para estar en juicio con respecto a ese contrato de trabajo, y el tema de libre administración y disposición de los bienes con respecto al producido de ese contrato de trabajo que marca el artículo 34 de la Ley de Contrato de Trabajo, todas normas que les recomiendo, obviamente, su lectura. Bueno, ¿y qué pasa con lo que está señalando Vicky acá con respecto al tema del objeto del contrato de trabajo? Bueno, el objeto del contrato de trabajo lo tenemos acá en el artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es un artículo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque dice el artículo 37 que el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal infungible, indeterminada o determinada. En este último caso será conforme a la categoría profesional del trabajador, si se lo hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Bueno, vamos por partes. Primero, el contrato de trabajo entonces tiene por objeto esa prestación personal e infungible del trabajador. La figura del trabajador aparece entonces como una figura esencial en el contrato de trabajo, porque cualquier afectación en la persona del trabajador es susceptible de afectar el objeto del contrato de trabajo. A ver, el trabajador fallece, por ejemplo, y obviamente el contrato de trabajo se extingue. ¿Se extingue por qué? Porque hay una imposibilidad de objeto. El objeto de ese contrato de trabajo no se puede seguir cumplimentando. Después veremos qué consecuencias hay según si falleció por causas que tienen que ver al trabajo. Bueno, en fin, eso después veremos cuáles son las consecuencias. Pero lo que está fuera de toda duda es que ese contrato de trabajo se extingue, porque hay una imposibilidad de objeto. Lo mismo ocurre si el trabajador tiene lo que se denomina una incapacidad absoluta. El trabajador tiene una incapacidad absoluta, ¿qué quiere decir esto? Es un trabajador que ha perdido su capacidad laborativa como consecuencia de una situación de salud. La incapacidad absoluta no es una incapacidad total en términos que o sea, y la incapacidad se mide, adelanto esto, en porcentajes de incapacidad. Es decir, hay como unas tablas o baremos que determinan, según las dolencias, las lesiones, las afectaciones que pueda tener, en este caso el trabajador, bueno, eso se mide en porcentajes de incapacidad. Para que haya una incapacidad absoluta, es decir, un trabajador que no esté en condiciones de trabajar, se entiende que debe tener 66% o más de incapacidad. Es decir, no se exige una incapacidad del 100% que la persona esté totalmente postrada, sino se considera que si tiene más del 66% de incapacidad, esa persona no puede prestar servicios en forma activa y tendrá derecho, obviamente, a tramitar lo que se llama una jubilación por invalidez. Ahora, el contrato de trabajo se extingue en el momento en el cual el trabajador se consolida esa incapacidad, porque, bueno, por lo mismo que planteamos en el caso anterior, porque hay una imposibilidad de objeto. El objeto de
ese contrato de trabajo no se puede cumplimentar. Se torna de cumplimiento imposible. Después veremos qué consecuencias, si tiene que pagar el empleador, no tiene que pagar, pero el contrato de trabajo no puede, digamos, no puede continuar. El artículo siguiente marca el tema de qué es lo que no puede ser objeto del contrato de trabajo. Perdón, y planteo algunas cuestiones más con respecto al artículo 37. Exactamente, esa prestación personal e infungible quiere decir irreemplazable, insustituible. Bueno, y acá el legislador habla de objeto de una actividad determinada o indeterminada. Y que además, en este último caso, cuando es determinada, será conforme a la categoría profesional del trabajador. Bueno, a ver, yo creo que esto es equivocado, como está planteado acá en el artículo, porque no existe la prestación personal infungible indeterminada. Es decir, el objeto de la prestación y los servicios que tiene que prestar el trabajador va a estar dada por el convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo de trabajo lo que marca son lo que se llaman las categorías del convenio. Es decir, si ustedes van al Google y buscan cualquier convenio, se van a encontrar que en ese convenio colectivo tienen diferentes categorías. Y en esas categorías se marca qué es lo que puede hacer el trabajador. Entonces, ese trabajador va a estar encuadrado en una de esas categorías y la actividad personal no es que es indeterminada. La actividad personal está determinada, limitada por lo que es la categoría de ese convenio colectivo en el cual ese trabajador está encuadrado. Y cuando hablamos de categoría profesional, hablamos de la categoría del convenio colectivo, ¿no? Tampoco es feliz la definición categoría profesional, sino estamos pensando, porque a ver, mi categoría profesional, mi aptitud profesional me la da mi título universitario, yo soy abogado, pero a ver, a mí me contrata una empresa en relación de dependencia para realizar tareas administrativas y yo no puedo decir, bueno, mire, a partir de hoy, usted me tiene que dar tareas como abogado porque mi categoría profesional es abogado. Mira, acá tengo el título, acá tengo la matrícula, acá doy clases en la facultad, etcétera. Porque acá lo que importa es cuál es la categoría profesional o cuál es la categoría acordada entre las partes. Al momento de... Exactamente, la categoría contractual. Eso es lo que bien señala Fernández Madrid, ¿no? Lo que hay que tener presente es la categoría contractual. Bueno, ¿cuáles son los servicios excluidos, los que no pueden ser objeto del contrato de trabajo? Artículo 38, prestación de servicios ilícitos o prohibidos, y los artículos 39 y 40 definen respectivamente lo que nosotros vamos a denominar el contrato de trabajo de objeto ilícito y el contrato de trabajo de objeto prohibido. El contrato de trabajo de objeto ilícito, tal como lo marca el artículo 39 que ustedes tienen en pantalla, se define como aquel que fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres, dice el artículo 39. En tanto que el artículo 40 dice que habrá contrato de trabajo prohibido cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas en determinadas tareas, épocas o condiciones. La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador. Claro, yo le voy a explicar esto en función de los efectos y después vamos a ver algunos casos concretos, ¿no? Es decir, el contrato de trabajo de objeto prohibido, lo dice el último párrafo del artículo 40, esa prohibición de objeto está dirigida siempre al empleador. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del contrato de trabajo de objeto ilícito, porque el contrato de trabajo de objeto ilícito no genera ningún tipo de efectos entre las partes de ese contrato. Es un contrato contrario a la moral y a la buena costumbre, entonces no genera ningún tipo de efecto. Lo voy a poner con un ejemplo. Supónganse que, no sé, se juntan una serie de personas y contratan a otra para salir a secuestrar personas en la autopista panamericana. Bueno, obviamente esa, en teoría, entre comillas, contratación, es contraria a la moral y las buenas costumbres y estamos en presencia de un objeto ilícito.
esa persona que fue contratada para salir a secuestrar gente, no puede el día de mañana ir a tribunal y decir, no, bueno, pero a mí me tenían en negro, no me pagaban en aguinaldo, no me pagaban un plus por productividad, por lo bien que yo desempeñaba mis tareas. Entonces, ese tipo de contrato entre comillas estamos hablando, ¿no? Obviamente es de objeto ilícito, no genera ningún efecto entre las partes. Por el contrario, el contrato de trabajo de objeto prohibido es cuando está prohibida la contratación de una persona en determinadas tareas, condiciones, horarios, etc. Entonces, en ese caso, la prohibición está dirigida al empleador. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el empleador no puede valerse de esa prohibición para no cumplir con sus obligaciones. Es decir, supónganse que yo, pese a la prescripción del artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, contrato en mi estudio jurídico a una persona a un menor de 15 años para trabajar. Bueno, entonces trabaja durante todo el mes y cuando cuando llega a fin de mes, viene y me dice, bueno, la verdad que vengo a cobrar. Y le digo, no. El artículo 32 dice que el contrato únicamente se puede celebrar a partir de los 16 años. De manera que esto está prohibido por la ley, esto que hicimos, así que yo no te pago nada. No. Ese sería un supuesto de contrato de trabajo con una prohibición de objeto, es decir, que el empleador no puede valerse de esa prohibición para liberarse del pago del salario y obviamente eventualmente de las indemnizaciones que derivarían de la extinción de este tipo de contrato. O, supónganse, el contrato podría ser un contrato de trabajo de objeto prohibido parcialmente, de objeto parcialmente prohibido, es decir, contrato de trabajo, el objeto es válido, pero supónganse que, no sé, yo hago trabajar a un trabajador por encima del límite de horas extras, que son 200 horas, son 30 horas extras mensuales. O sea, hay un decreto 484/2000 que dice, bueno, no se puede trabajar sin autorización administrativa más de 30 horas extras por mes. Supóngase que ese trabajador trabajó en el mes 40 horas extra. Cuando llega el momento de la liquidación le digo, no, mira, acá el decreto dice que más de 30 horas no puedes trabajar, así que yo te liquido 30. No, ¿por qué? Porque la prohibición de objeto está dirigida al empleador y ese sería un contrato de trabajo que tiene un objeto parcialmente prohibido porque no es que todo el contrato está alcanzado por esta prohibición de objeto, sino la prestación de tareas por fuera del límite de las 30 horas extras mensuales máximo de contratación. Bueno, todo esto yo lo estoy diciendo medio rápido porque me está alcanzando la finalización del tiempo, pero esto no es que lo estoy inventando yo, sino que esto está regulado en la ley, los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya cuidadosa lectura obviamente recomiendo. Bueno, nos están quedando todavía, nos quedan 5 minutos, pero yo les voy a ceder la palabra a ustedes por si quieren hacer algún comentario, me quieren preguntar algo, si es que quedó alguien. Vos, Vicky, quedaste, por suerte, menos mal, estamos salvados. No, estamos todos. No, solo te quería decir, en cuanto a que vos lo nombraste y como para relacionarlo con lo de la clase pasada, justamente si hay prohibición parcial, bueno, voy a reiterar, ¿no? Si hay prohibición parcial, bueno, lo que vamos a intentar es ver si puede subsistir el contrato y reemplazándolo justamente como hablábamos, por ejemplo, la clase pasada en el artículo 13 por normas de orden público, o si no, bueno, las que sean más favorables, siempre tendiendo a lo que es la subsistencia del contrato. Sí, fíjense ustedes cómo se van interrelacionando todos los temas, ¿no? O sea, toda la parte general, como de repente aparece el tema del principio de primacía de la realidad, el tema de las nulidades, el tema del orden público laboral, que siempre aparece. Bueno, fíjense ustedes cómo se van interrelacionando todos los temas. Bueno, jóvenes, ¿tienen dudas, consultas, preguntas que me quieran, que nos quieran formular? Bueno, si no hay dudas, vamos a levantar la sesión. Día lunes seguimos con el tema modalidades del contrato de trabajo. Les recomiendo, para aquellos que no lo hayan visto,
tercer video, temas fuentes, y bueno, obviamente avancen con la lectura de los temas del curso, digamos. Así que bueno, bueno, gracias Mónica por el tema del comentario de las películas. Vamos a incorporar otras películas que no sean las que autoritariamente y discrecionalmente he elegido yo. Así que bueno, gracias por la colaboración. Bueno, les deseo que tengan un muy buen fin de semana y bueno, los estamos esperando el lunes que viene. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias, buen fin de. Gracias. Buen fin de. Buen fin de. Chau, chau. Nos vemos. Chao.